Hoy, por cierto, se ha conocido la sentencia condenatoria contra el llamado violador de Igualada. 35 años de cárcel. Le ha condenado a la Audiencia de Barcelona a Brian Raimundo por agresión sexual e intento de asesinato a una menor de 16 años, una menor que fue violada y violentada muy agresivamente, terriblemente por este sujeto el pasado 1 de noviembre del año 2021. Más datos de esa sentencia, Irene Sanz. Vamos con los datos porque ya tenemos efectivamente esa condena de la Audiencia de Barcelona a Brian Raimundo por violar brutalmente a esta chica de 16 años en la madrugada del 1 de noviembre de 2021. 20 años por asesinato en grado de tentativa y 15 años por agresión sexual. Un tiempo entre rejas que el violador quiere pasar aquí en España, no quiere ser devuelto a su país, a Bolivia. En total, 35 años de cárcel. Habrá que ver cuántos cumple finalmente. Además, una indemnización a la víctima de más de 332.000 euros, teniendo en cuenta esas gravísimas secuelas físicas y psicológicas de la menor. Por cierto, Antonio, hablando de agresiones sexuales, 8 años después del caso de la manada de Pamplona, lamentablemente tenemos que volver a hablar de al menos otra presunta agresión sexual en Sanfermines. La Policía Municipal de Pamplona ya ha detenido a un hombre de 31 años por agredir presuntamente a una mujer de 27 la noche del sábado en una casa del casco viejo de Pamplona. Una agresión que se habría producido entre amenazas y antes de marcharse, el acusado habría robado dinero a la víctima de su bolso. Bueno, voy a saludar a Jorge Albertini, que es el abogado de la menor víctima de Igualada, cuyo agresor ha sido condenado a 35 años de cárcel. Don Jorge Albertini, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está usted satisfecho con la sentencia condenatoria? Estamos sumamente satisfechos y sobre todo agradecidos a la Audiencia Provincial de Barcelona, que de forma objetiva ha analizado este proceso, teniendo en cuenta además todos los elementos de corroboración objetiva que han presentado, en este caso la policía, que hizo un excelente trabajo. Es decir, las videocámaras de las fábricas donde situaban tanto al agresor como a la víctima dieron un recorrido cronológico de cómo ocurrieron los hechos. Posteriormente, la geolocalización de los móviles tanto de agresor y víctima. Y luego, básicamente, pues cuando se hizo la detención y entrada el registro en la vivienda del agresor hoy condenado, se encontraron restos biológicos, manchas de sangre, tanto en la chaqueta exterior, en la chaqueta interior, en una mochila, en una serie de objetos y elementos que propiamente pues quedaba clarísima la autoría de este criminal. Claro, don Jorge, le pregunto, porque además de los 35 años de cárcel a los que ha sido condenado, la Audiencia Provincial de Barcelona también estima la agravante de discriminación por razón de género en ambos delitos, tanto el de tentativa de asesinato como de agresión sexual, y le impone una indemnización de más de 332.000 euros a este sujeto, a Brian Raimundo Céspedes. Claro, 332.000 euros, no va a pagar nada, ¿no? ¿O sí? ¿Este señor tiene posibles para afrontar esta indemnización? Claro que no lo va a abonar. Este tipo de delincuentes, de criminales, saben perfectamente que la reparación civil no la van a abonar. No obstante, aquí hay una gran responsabilidad por parte del Estado, porque volvemos a lo mismo. Si este individuo hubiese sido expulsado aplicando la ley de extranjería, teniendo en cuenta que se encontraba, como bien menciona la sentencia, se encontraba de forma irregular en España, no presentaba ni arraigo familiar ni arraigo social. Y a eso sumamos que tenía una serie de antecedentes policiales en su país de origen y había perpetrado una serie de fechorías en España, lógicamente se le debió expulsar. Ese es el primer problema por el cual individuos como este, estaba leyendo hace unas semanas un dato por el cual, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha aumentado un 45% las agresiones sexuales, un 45% de más, datos del Ministerio de Igualdad, del propio gobierno. Y esto a causa de una migración ilegal. No queremos decir que toda la migración, pues, lógicamente, genera estos delitos, no. Pero ¿qué ocurre con la migración ilegal? Que no controlas los antecedentes de esa persona. Entonces no controlas quién entra ni quién sale. Y volviendo a tu pregunta inicial, efectivamente hay un agravante que es el artículo 179 por razón de género. No solamente aplicó, y que no se malinterprete, solamente, entre comillas, la agresión sexual, sino también el menospreciar el género de la víctima.
es decir, la humillación de manera innecesaria por el propio género. Y esto pues convoca, lo menciona la ley en el artículo 179, de tal manera que se le ha condenado al delito de agresión sexual a la pena máxima, que son 15 años, y respecto al delito de asesinato en grado de tentativa, aquí hay un tema muy importante. El asesinato se condena entre 15 a 20 años, y a este individuo, a este criminal, por la tentativa, se le ha condenado a 20 años. Es decir, que prácticamente tiene la pena máxima respecto a ese tipo penal. Sí, no, es que además es que la sentencia lo que dice es que el procesado actuó con un evidente animus necandi, dolo de matar, al margen de los propósitos de satisfacción sexual o de atentar contra la libertad sexual de la víctima. Claro, recordemos que... O sea, que quería matarla, vamos, además de abusar sexualmente de ella, violarla. Sí. Bueno, es que recordemos que a la víctima, a la chavala, pues a la chiquilla, a la muchacha, la dejó desnuda, se llevó parte de la ropa, con una hemorragia incontenible, en unas temperaturas gélidas, y previamente le había propinado un golpe a la altura de la cabeza que le había generado un traumatismo encefalocraneal. Producto de ello, perdió prácticamente el oído izquierdo. En ese momento quedó plenamente inconsciente, generó una serie de golpes en todo el cuerpo, es decir, aumentó el dolor, una crueldad de forma innecesaria, y posteriormente realizó una agresión sexual, que es una serie de desgarros por todas las vías, utilizando un objeto contundente y con ángulos, con puntas. Es decir, una agresión brutal, propia de una película de terror, ¿no? Por tanto, este individuo, más que... ¿qué ocurre con una agresión sexual? Es el acto de satisfacer el ánimos libidinoso, lúbrico, lascivo. Pero esto va más allá. Recordemos que aquí no existió una violación como la podemos entender, sino la penetración mediante un objeto, ¿sí? Además, en distintas vías. Y con el ánimo lacante, efectivamente, de menospreciar y de destruir. Tan es así que, gracias a Dios, según como informó el médico forense en la celebración del juicio, de no haber intervenido el transportista, el camionero, en ese momento, la víctima hubiese fallecido inexorablemente. Claro. Una cosa más, señor letrado, le pregunto, de los 35 años de cárcel, ¿cuántos cree usted que va a cumplir antes de alcanzar un tercer grado, si su comportamiento es bueno, o incluso una libertad condicional? Bueno, recordemos que para este tipo de delitos en general, el cumplimiento máximo de la pena es de 20 años, ¿sí? Podría incluso llegar hasta 25 años, pero es lo que marca la ley. O sea, como mínimo 20 años, ¿verdad? Antes de solicitar un tercer grado. Desde luego, nosotros intentaremos por todos los medios que este individuo se mantenga todos y cada uno de los días en prisión. Y además, desde el minuto 1 solicitamos dos elementos. Número 1, que se considere la teoría acusatoria de el asesinato en grado de tentativa, que no solamente lo aceptó el Ministerio Fiscal, sino que ahora el tribunal también. Y número 2, solicitamos que tras el cumplimiento de la pena, este tipo de criminales no puede volver a estar en sociedad, porque este tipo de individuos no los puedes resocializar, ni reeducar, ni reinsertar, porque nunca estuvieron reinsertados a la sociedad. Lo que tienes que hacer con este tipo de lobos que están al acecho, que están constantemente buscando la oportunidad para poder provocar ese daño irreparable a una víctima, tienes que apartarlos de la sociedad, tienes que expulsarlos. Entonces, tras el cumplimiento de la pena, hemos solicitado que se aplique el artículo 97 del Código Penal a efectos de, y del 89 a efectos de, que tras el cumplimiento que se le expulse a su país de origen y que sobre todo se evite que pueda regresar a España. Es la única manera que podamos poner a la sociedad a salvo. Claro. ¿Qué años tiene este sujeto, Brian Raimundo? Quiero recordar que tiene 24 o 25. 24. O sea, saldría en el mejor de los casos casi a los 60 años de prisión. No, saldría mucho antes. Saldría mucho antes, ¿sí? Porque, a ver, si son 35 años... penitenciarios pueden ser a partir de los 15 años, ¿sí? Pero, bueno, nos opondremos y además, volvemos a lo mismo, estamos ante un individuo que es potencialmente peligroso, es un reincidente. O sea, que podría salir a los 40 años.
dice usted. Aproximadamente, sí. Bueno, pero para ello vamos a hacer todo lo posible a efectos de oponernos a cualquier tipo de solicitud. En otras periferias, en otras latitudes, como Estados Unidos, por ejemplo, a este individuo perfectamente lo hubiesen condenado a la pena capital. Qué barbaridad. Bueno, en cualquier caso, luego se ha hecho justicia y ustedes, la defensa, en este caso, o la acusación, perdón, y la propia víctima están satisfechos con esos 35 años de cárcel. Bueno, moralmente se deben sentir por que la víctima agraviados. Sí está satisfecha, lógicamente, con el resultado, pero el daño que se le ha generado... Claro. Eso es irrecuperable. Una serie de tratamientos. Recordemos que cuando ella se despierta, está en la UCI y ha sido intervenida durante seis intervenciones quirúrgicas. Posteriormente es todo un año de tratamientos. Se genera una incontinencia urinaria, un insomnio permanente, tiene un estrés postraumático gravísimo, incurable, degenerativo, que los psicólogos y los psiquiatras están intentando por todos los medios de tratarlo, no de curarlo, porque eso lamentablemente en el tiempo no se puede curar, pero se puede tratar. Y ese es el daño irreparable que criminales como estos generan y destruyen vidas. Así es. Señor letrado Jorge Albertini, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.